Bienvenido a Brújula Internacional. Muchas gracias, gracias por la invitación y a tu audiencia. Bueno, este conteo más reciente le da un margen más amplio a Luis Arce como ganador. ¿Cuál es su interpretación? Puntos, y hay que comprender que la base fuerte, el voto duro del MAS, corresponde específicamente, principalmente al área rural, que es la última en llegar con las actas, que es lo que en este momento se está computando, y es por ello que se esperaba eso, que al final del recuento de votos pues comience a subir aún más y se extienda la diferencia entre ambos candidatos. ¿Qué significado tienen las provincias, digamos, las regiones para este incremento del porcentaje? Bueno, hay que comprender que las provincias representan un poco más del 30% de la población y ese 30% es justamente la base dura del MAS, ¿no? Entonces es previsible todo este incremento que se tenía, incluso superando el balotaje que se tenía durante el fin de semana. ¿Tiene el MAS las condiciones para la gobernabilidad en Bolivia a partir de ahora? Creo que es importante ver que existen muchos aspectos en ello, ¿no? Porque si bien tiene una mayoría, tiene más de la mitad de la población que estarían apoyando el proyecto que espera. También existe una preocupación porque todos los proyectos y todo el plan que se comprometió durante la campaña se realice de manera ágil, justamente por la crisis que se vive económica y también producto del COVID. Eso por un lado, y por el otro lado existe una campaña de polarización de algunos candidatos políticos. Esta campaña generó un quiebre muy fuerte en algunos espacios de la sociedad. Eso ha generado que en este momento existan algunos grupos que no quieran aceptar el resultado y que estén con algunas manifestaciones que poco a poco van disminuyendo, pero de hecho existe un grupo que no está tan a favor. Entonces, eso sumado a que no se tiene la mayoría en el Parlamento, la mayoría de 2/3, la mayoría simple sí la tiene, la mayoría de 2/3 que le permita aprobar leyes y todo ello, va a necesitar un consenso y un acercamiento a sectores de oposición para lograr justamente toda la gobernabilidad que se necesitaría para afrontar la crisis que se tiene. Para nuestra audiencia, Oscar Maidana, quien es periodista y además es experto en comunicaciones, ha sido parte del cuerpo diplomático de Bolivia en Venezuela durante el gobierno de Evo Morales y ha estado acompañando durante muchos años las relaciones que tienen que ver con nuestro país y con Bolivia. ¿Qué significado tiene la restauración de estas relaciones a partir de ahora? El quiebre de la relación no se realizó de una forma, desde el punto de vista diplomático, correcta, ni siquiera administrativamente. O sea, fue una cesación, ¿no? Y fue la expulsión de diplomáticos por parte del gobierno de... Posición de tener un acercamiento también con Bolivia. Es importante comprender que esta forma de restablecer las relaciones con Venezuela no es solamente con Venezuela, sino también con todos los países. Es afrontar una nueva etapa en la cual se comprende, y más aún en época de COVID, con la pandemia, que uno no puede salir adelante solo. Realmente, si uno no tiene como aliados al resto de los países con los cuales mantiene alguna forma de relación, realmente va a ser muy difícil salir adelante. En ese aspecto, el candidato electo ha manifestado que sí, de seguro va a trabajar con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos para poder lograr superar toda esta época de crisis y para poder mejorar las relaciones de buena vecindad que se debería mantener absolutamente con todos los países. Ahora, hablemos del país que está entregando la presidenta Yanine Áñez. ¿En qué condiciones está Bolivia en este momento desde el punto de vista social? Sabemos que hay las elecciones presidenciales de Bolivia y los inminentes resultados que dan la victoria a Luis Arce. Regresamos. Regreso con más de Brújula Internacional. Hoy el análisis de nuestro programa se centra en las elecciones de Bolivia. El resultado que da como ganador a Luis Arce. Ha habido un recuento del 90% de votos. Lo ha ratificado de manera contundente este triunfo del movimiento al socialismo en las recientes elecciones del domingo. Y le preguntaba a nuestro invitado, Oscar Maidana, quien es periodista diplomático y además experto en comunicación, cuál es el paso siguiente en cuanto a los hechos de corrupción que han sido denunciados durante el gobierno de Yanine Áñez y que incluiría, por ejemplo, elementos como los que usted tocaba de las arcas del Banco Central, que han sido tocadas de alguna manera, extraña, como usted lo señala, y que no hay como claridad en cuanto al manejo de los recursos que ahí están.
Bueno, lo que ha mencionado el candidato Luis Arce ha sido de manera específica que no tiene que haber que el gobierno no va a interferir en la justicia. Todos los procesos que se han iniciado, todas las denuncias tienen que terminar en algo y el gobierno no va a interferir en la justicia. Eso tiene que seguir por su lado. El gobierno se va a enfocar principalmente en las tareas que ahora son necesarias, como el tema de la alimentación, la salud y todos ellos, que son los que justamente ahorita preocupan más a la población. A la población, claro. El tema legal es el que se va a resolver en las instancias que corresponden. Que incluiría, por ejemplo, casos como el de los respiradores artificiales para tratamiento de COVID-19 que también tuvieron irregularidades, ¿no? Exactamente, y bueno, fueron más de 500 respiradores que fueron adquiridos con sobreprecio en época de pandemia y resulta que ni siquiera eran los respiradores que se requerían, eran respiradores de poco uso, son respiradores que solamente sirven para determinados periodos y ellos necesitaban respiradores que trabajen durante todo el día. Entonces, esta serie de hechos, había una compra que mencionaban de más de 3 millones de dólares de botas y colchones, que era para la policía, ¿no? Entonces, esa priorización que se hacía en compras no orientadas al tema del manejo de la crisis o los incendios que en este momento están muy, muy fuertes en Bolivia, entonces obviamente llamó a la gente a la reflexión y bueno, mucha gente optó por la opción de Luis Arce en estas elecciones. Ahora, el papel de Evo Morales, hemos visto declaraciones recientes donde asegura que Luis Almagro debe renunciar, el jefe de la OEA. Todo esto quizá por el tema de fraude el pasado año. ¿Qué interpretación tiene esto? ¿Qué impacto tiene en las relaciones internacionales? Fue muy duro, principalmente en el hecho que conteo rápido de votos para construir el argumento de fraude. Y se basó sobre una serie de actas. El día de hoy se anuló el proceso, faltando horas se anuló el proceso de conteo rápido. Y la OEA manifestó que no había ningún problema, siendo que un año antes se basó en eso para decir que había fraude. Y en segunda, se verificaron nuevamente en esta elección que contó con el aval de todo el mundo las mismas actas que habían mencionado y que extrañamente el movimiento del socialismo tenía una votación demasiado alta que ellos no se podían explicar. Y vuelve a aparecer, pero si bien el promedio de esas actas era del 91%, en estas elecciones el promedio de las mismas actas y con veedores y con todo ya no es del 91%, es del 97%, incluso se incrementó. Entonces todos estos instrumentos han servido para que en un primer momento México haga una denuncia en contra de las atribuciones que tuvo, valga la redundancia, que se atribuyó Luis Almagro respecto a su rol como veedores internacionales en las anteriores elecciones, y en este caso Evo Morales manifestó que fruto de estas observaciones, de este informe que se adelantó, que mantenía un tema de fraude, se generaron más de 30 muertes en protestas sociales que se realizaron, se dejó un país políticamente muy dañado y que generó también persecución política que hasta el día de hoy estamos viviendo. Sin embargo, la OEA también ha legitimado, validado el resultado reciente, ¿no? Sí, ha legitimado porque, bueno, no podía ya decir que no, teníamos demasiados observadores internacionales que estaban inmiscuidos en el proceso y el decir que no ya era aberrante porque ellos han sido parte de todo el proceso. Entonces, si bien ellos en este momento están manifestando ello, en el momento en que le hicieron más daño al país, cuando gestionaron todo este tema de posicionar un argumento de fraude, realmente en el momento en que le hicieron más daño al país, cuando gestionaron todo este tema de posicionar un argumento de fraude, realmente en ese momento ellos no actuaron de una forma coherente como la que están intentando hacer ahora. Oscar, gracias por venir a Globovisión. Te agradezco a ti, gracias por la invitación y también a tu audiencia. Brújula Internacional coloca sobre la mesa en esta jornada las elecciones presidenciales de Bolivia y sus resultados. El movimiento al socialismo vuelve al poder en este país latinoamericano. La pausa y cuando regresemos continúa el análisis. Tenemos más invitados. La victoria de Luis Arce como ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia marca el retorno del movimiento al socialismo al poder y es nuestro tema de análisis para esta jornada aquí en Brújula Internacional. Seguimos recibiendo invitados, nos corresponde saludar a la doctora Silvia Rengel Álvarez, es abogada y además periodista diplomática y ex consejera de la Embajada de Bolivia en Venezuela durante el gobierno de Evo Morales, quien además ha tenido una salida también estrepitosa por las denuncias de fraude que hubo en su contra y hoy analizamos qué viene para Bolivia en los próximos
próximos años. Bienvenida a Brújula Internacional. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Aquí contentos con un nuevo sueño, nuevo gobierno. Esperamos que sea una exitosa, un éxito para Bolivia, ¿no? Y todos los bolivianos. ¿De qué manera se va a recomponer el país que entrega Jeanine Áñez en este momento? Bueno, en primer lugar tenemos que saber cómo nos van a entregar el país. Pero principalmente el gobierno quiere ver temas económicos. Realmente este año ha sido muy duro para Bolivia, desde el año pasado que el país está prácticamente parado. Si bien actualmente hay todavía algunos conflictos en Bolivia, queremos trabajar. Queremos empezar trabajando en la economía, que es donde vamos a centrar el plan de gobierno. Creo que como partido político, como gobierno, hemos tenido un plan y gracias a eso hemos ganado. Ha sido un plan que ha sido socializado por Luis Arce Catacora con toda la gente boliviana, ¿no? La campaña de Luis Arce Catacora ha sido una campaña de tú a tú. Ha visitado muchas provincias, muchos departamentos, gente del campo, indígenas, se ha reunido con organizaciones sociales y siempre ha presentado su plan económico, un plan de reactivación, ¿no? La ruptura el año pasado ha sido muy dura, aquí prácticamente la embajada se cerró, pero bueno, vamos a dejar todo eso para atrás, no queremos revanchismo, no queremos ya más conflictos, queremos empezar a trabajar por el bien de toda Bolivia. El presidente actualmente ha llamado a todos los sectores a participar del gobierno. Quiere reunirse con la banca, con empresarios, con los partidos opositores para reactivar la economía boliviana. Ustedes tuvieron un cese de funciones de manera estrepitosa, abrupta. De la noche a la mañana son funcionarios diplomáticos acreditados por el gobierno de Bolivia en Venezuela y al día siguiente quedaron prácticamente sobre la nada. ¿Cómo se puede recomponer esta relación entre Venezuela y Bolivia, ya que han sido países aliados durante muchos años y quizá con la llegada de Luis Arce, el gobierno de Nicolás Maduro pudiera volver a establecer estas relaciones? En realidad ya Luis Arce Catacora ya se ha pronunciado al respecto. Él ha establecido que va a reanudar relaciones diplomáticas con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Y bueno, nosotros estamos a la espera de que nuevamente funcione nuestra embajada, también nuestro consulado, porque la ruptura ha sido tan fuerte que no solamente se han roto relaciones políticas, sino también cesaron al personal consular, al personal administrativo y tuvimos que cerrar la embajada. Esta época ha sido muy difícil porque muchos bolivianos han quedado varados en Venezuela por la pandemia, no tenían atención de documentos, no hemos podido gestionar ningún vuelo de repatriación porque realmente teníamos las manos atadas. Hemos querido ayudar en la medida como personas normales de hacerlo, pero como embajada no lo hemos podido hacer. Regresa a la izquierda a Bolivia, pero ¿qué le pasó a la derecha para no obtener la victoria cuando tuvo la oportunidad de conquistar el poder a través de la fuerza, pero aún así pudo tenerlo? Yo creo que han habido varios factores, ¿no? Porque si bien ellos han entrado con un discurso, después de 14 años de no administrar el país, yo creo que se habrían olvidado de cómo hacerlo, ¿no? Se han visto en primer lugar en el gobierno de Áñez mucha corrupción y realmente una corrupción descarada, ¿no? Han usado la pandemia en beneficio propio y eso al boliviano realmente no le gusta. Al boliviano no le gusta la corrupción, le gusta la transparencia, el trabajo duro. Nosotros trabajamos muy duros. Durante el gobierno de Evo Morales, realmente el trabajo del funcionario público era un trabajo de servicio a la comunidad, de servicio a la sociedad. El presidente se levantaba a las 5 de la mañana y todo el gabinete tenía que estar despierto a esa hora y no había hora de terminar. Entonces ha sido un trabajo muy duro y ese es el trabajo que queremos hacer nuevamente con un nuevo gabinete. Y claro, vamos a apoyar nosotros a las nuevas autoridades. El presidente ya ha anunciado que va a renovar todo el gabinete y ha anunciado que vamos a tener nuevas figuras políticas, respetando siempre las que teníamos, pero va a haber una renovación completa. Hablando de renovación y quizá planteándonos el liderazgo de Evo Morales durante muchos años frente al movimiento al socialismo y a la conducción del país, también es importante evaluar su figura ahora que ya no es, digamos, la cabeza principal, por lo menos, del gobierno. Él ha mostrado ha manifestado su voluntad de apartarse un poco del camino, por lo menos en cuanto al liderazgo. ¿Qué interpretación se debe hacer también cuando Arce ha dicho que de alguna manera no va a ser una marioneta de Evo Morales, que va a desmarcarse un poco de sus decisiones e incluso habló de no concederle un indulto presidencial para librar, digamos, las responsabilidades que se le acusan? Claro, es importante. Arce es un nuevo presidente, entonces realmente él va a ser quien va a gobernar el país, ¿no? Él va a tomar las decisiones, él va a asumir quién es
quién va a ser su gabinete que lo va a acompañar estos tiempos, pero bueno, siempre el gobierno o el MAS como instrumento no es una persona, pues somos un instrumento político y todas las decisiones se toman con consulta a la sociedad, a las organizaciones políticas, no somos arbitrarios. Entonces yo creo que esa forma de trabajar va a continuar. Sin embargo, ya se ha manifestado que el presidente Evo Morales no va a ser parte de este gobierno. Él incluso en forma personal ha dicho que quiere regresar a su pueblo. Yo imagino que también tiene un desgaste porque ha sido un trabajo muy arduo los últimos 14 años y la salida ha sido también muy dura, ¿no? Y claro, yo como líder político, él va a seguir siendo parte del instrumento y el apoyo porque Bolivia salga adelante, ¿no? Pero el gobierno esta vez es de Arce Catacora y él va a hacer su plan, va a hacer su equipo y nosotros estamos donde él nos diga, pues. Ahora, Estados Unidos, el papel que tiene para la región latinoamericana, sobre todo también cuando Evo Morales había roto relaciones diplomáticas, si no estoy mal, en el año 2008, y había señalado de espionaje al gobierno de Estados Unidos, parece que se propicia ahora un acercamiento. La importancia que tiene esta nación tan importante desde el punto de vista del poderío que tiene, no solo en la región, sino en el mundo. Sí, Estados Unidos ha reconocido la victoria de Arce Catacora y Arce Catacora ha dicho que siempre y cuando se respete la soberanía de Bolivia, las relaciones están abiertas no solamente con los Estados Unidos, sino con cualquier país del mundo.